donde empezamos. La verdad que siempre terminamos hablando de salario como la prioridad, ¿no? Y ahora más que nunca, porque bueno, estamos en este proceso inflacionario desde hace mucho tiempo, y la verdad que en el sector docente se viene perdiendo salario con respecto a la inflación de manera muy acelerada, ¿no? Hoy hablábamos de los porcentajes que necesitamos para recuperar el poder adquisitivo y estamos hablando prácticamente de un 90%. Es lo que necesitamos, ¿no? De lo que se perdió desde el 2017 hasta la fecha. Y lo que se firmó el 13 de febrero, fíjese, justamente un día 13, es el peor acuerdo de los últimos años, ¿no? ¿Por qué es el peor acuerdo? Y es el peor acuerdo porque nosotros los docentes habíamos aprendido a que ya no debíamos aceptar más cifras en negro, por ejemplo. Y por primera vez en mucho tiempo aparece un componente en negro, directamente en negro, ¿no? Que no es ni bonificable ni remunerativo. Y esto perjudica directamente al docente que ya está en condiciones de jubilarse, que tiene muchos años de antigüedad, y aquel jubilado docente directamente. La verdad que nosotros hoy tendríamos sin dejar de observar que ya la situación del docente jubilado es difícil. Es muy precaria. Es muy precaria porque hay un gobierno que no cumple la norma, ¿no? Las leyes están, el gobierno se las ingenia para no cumplirlas y bueno, eso lo hablamos permanentemente con los colegas de Marea Blanca, porque la verdad que ellos son un ejemplo de lucha y mucho han conseguido con su lucha en esta provincia, ¿no? La verdad que sus logros fueron muy interesantes. De la misma manera, en el sector activo, las veces que salimos a la calle y sobre todo en unidad, fueron importantes también nuestros logros, ¿no? Por eso yo celebro la unidad. Acá está Leandro, que bueno, decíamos hoy, seguimos del mismo lado de la trinchera, ¿no? Y eso para nosotros es fundamental, ¿no? Encontrarnos en la pelea. En la época de aquel recordado Frente Gremial, y hará una década aproximadamente, ¿no? Quizás menos. Y hay compañeros que se fueron pasando para el otro lado, ¿no? Bueno, en estos años. Pero más allá de eso, en esa época, me acuerdo cuando estaba el gobernador Clos, el gobierno tenía preocupación por aquel frente gremial, por aquella unión de los docentes. No estoy haciendo ni una apología de lucha contra el gobierno, sino que digo, las cosas no se logran por separado. Y después también ha habido un quiebre y una situación en que los gremios casi que pensaban igual, pero de todos modos se separaban. Y eso atentó, digamos, contra de conseguir cosas importantes, ¿no? Y hoy están unidos, ¿no, Leandro? Así es. Hay una cosa que a mí me sorprende y aprovecho lo que decís. En las asambleas que estamos haciendo, recorriendo la provincia, principalmente en la Ruta 14, en las asambleas docentes aparecen todos los temas, ¿no? Hablamos de salario y aparece después la situación del IPS, los jubilados, los porteros, las cocineras. Pero en esa asamblea hablan de igual a igual los compañeros que militan en el espacio comunista revolucionario, los del PRO, los radicales y una infinidad de independientes. Eso no pasa en ningún lado. No le mencionaste a los peronistas. También peronistas y radicales, y son muchos los peronistas que están ahí también. Pero los radicales que participaron en la elección hace unos días atrás participan de nuestra asamblea y se discute y se vota generalmente por unanimidad. Es un fenómeno que no ocurre ahora, en ningún esta lugar. Presencia de los radicales y del PRO se da este año porque el año pasado terminó el gobierno de Cambiemos. La verdad que ya casi no analizamos esos temas. Celebramos esta unidad, no solo nuestra, porque ya no es la unidad de los sindicatos, es una unidad que nos excede a nosotros. Y la verdad que estamos hasta sorprendidos con esa autoconvocatoria, con la unidad que logramos. La verdad que es un proceso muy interesante de ver, más allá de los resultados y de la cuestión salarial, ¿no? que estamos siguiendo, ¿no? Vos que sos de Oberá, de la zona centro,
hemos observado, al menos nos interiorizamos a través de los medios de comunicación, de los colegas, que hay una movilización muy fuerte en la zona centro. Sí. Y yo analizaba en la editorial al comienzo del programa, digamos, esto es, se siente en una condición de debilidad UDPM después del fallecimiento de Leverberg, por eso es que hay tanta movilización, hay algunos que se animaron, otros. ¿Qué análisis se hace al respecto? Con todo el respeto que se merecen los familiares de esta persona que falleció, ¿no? Sí, cuando pasan cosas nunca hay un solo motivo. El motivo que nombraste es uno, y es importante, pero la situación económica también nos lleva a la calle, también nos lleva. El compañero que va a cobrar 23.000 pesos, ¿cuántos días va a poder viajar a la escuela? Los que trabajan en el interior, ¿cuántos días después de comprar la ropa para su hijo para que inicien las clases, después de comprar la comida, después de pagar los servicios, cuántos litros de combustible va a poder cargar ese compañero con una canasta a 40.000 pesos? La verdad que esa situación también es importante. Y lo otro es que la gente va perdiendo el miedo, va perdiendo de alguna manera y se va animando a pedir lo que le corresponde. Así que no hay un solo motivo. Esto del dengue que nombrabas anteriormente, a nosotros nos pega muy fuerte de cerca. Y la verdad que esos compañeros que están enfermos o que tienen algunos problemas, la verdad que quieren saber la verdad también, y esta mentira tras mentira tras mentira indigna tanto que también influye en los docentes. Y fíjate vos que se ha sumado un sector importante a nuestra marcha ayer. Marchamos en doble turno en Oberá, a la mañana y a la tarde, asamblea en doble turno, a la mañana y a la tarde, no con los mismos asistentes, a la mañana con mayoría de maestros y a la tarde con mayoría de profesores. Y se sumaron los judiciales autoconvocados también, de los dos sindicatos que actúan en la provincia. La verdad que es un fenómeno muy interesante. Esta situación que con los docentes, desde aquella época del Frente Gremial, creo que no se daba, ¿no? Yo creo que esta tremenda movilización en estos números no se daba. Ahora lo interesante es el ninguneo, ¿no? Vimos los titulares en algunos diarios diciendo que el 100% de las escuelas estaban... ¿Y los que estaban en la asamblea qué eran entonces? Los que estaban cortando la ruta en Alem, ¿no? Porque la verdad que decíamos con Leandro hoy, ¿cuánto hace que los colegas de Alem nos salen con una medida tan extrema, digamos, ¿no? De ir a la ruta, a cortar, a plantar su bandera. Creo que ahí San Vicente también en estos días. ¿También? San Vicente también, Andresito, Banda, San Javier, Bernardo de Irigoyen. La verdad que están habiendo focos de conflicto en toda la provincia porque yo creo que hay un hartazgo, ¿no? Hay un hartazgo a esta política del gobierno, de apriete, de persecución. Hay algo que decías hoy que tiene que ver con la desaparición de una persona, y la verdad que esta es una persona que le hizo mucho daño al sistema educativo, pero estaba en el 2010 y nosotros salimos a la calle en unidad y bueno, la verdad que tuvo que aparecer la plata por aquellos famosos 900 pesos al básico cuando Clos recorría la provincia diciendo plata no hay, pero había sido que plata había, digamos, porque apareció la plata ante la presión de los colegas. Y el año pasado, y esto es importante porque los colegas también tenemos que entender esto, ¿no? Nosotros decimos hasta el cansancio, el gobierno avanza en la medida que el trabajador le permita que avance, ¿no? Y el año pasado nosotros no tuvimos la fuerza suficiente para salir a la calle y el gobierno avanzó sobre nuestro salario a tal punto que este año tuvo el tupé de firmar este acuerdo miserable, porque el 50% de lo que firmaron allí es en negro. Hacía mucho tiempo que nosotros no pasábamos por esta situación. La pirámide salarial que la habíamos recuperado en el 2010, la destruyeron en estos años. Hoy, con estos 23.000 que pone Nación, un docente con 11 años cobra lo mismo que aquel que recién se inicia, y ahora en julio eso se va a llevar a los 14 años, o sea, el de 14 años cobra lo mismo que aquel que recién se inicia, con una diferencia, un porcentaje entre el que recién se inicia y el que tiene la máxima antigüedad, 37 años, 30, 37 años, un 34%, cuando nuestro estatuto establece que esa diferencia debe ser de un 90%. Ahora, recién hacía referencia a ese acuerdo en Misiones. ¿De qué modo o de qué manera puede afectar ese acuerdo que se hizo en Misiones a la paritaria nacional?
No, a la paritaria nacional no le afectamos nada. Lo que se afecta es a los demás trabajadores. Este 20% que firmaron es 20% para toda la administración pública. Le condena a la enfermera que tiene un básico más chico que nosotros a ese 20%. Claro. Le condena a cientos de trabajadores en la provincia a que tengan solamente ese 20%. Se transformó en una variable de ajuste, ¿no? Y un ejemplo a nivel nacional también, se transforma en una variable de ajuste a nivel nacional. Y el gobierno nacional presenta esta paritaria como el ejemplo del ajuste, va a ser el ajuste para los trabajadores, ¿no? El modelo a seguir. Por eso nosotros, la verdad que en el día de la presentación hicimos una medida de fuerza, sobre todo para valorar la actitud de estas organizaciones nacionales que no firmaron ese acuerdo, ¿no? Que la rechazaron, que fueron al paro. En diversas provincias se dio este rechazo a este 23-24% que firman a nivel nacional y que con el que nosotros no estamos de acuerdo por lo que venimos perdiendo en estos últimos años y bueno, sobre todo el año pasado, ¿no? El ciudadano también se pregunta por qué o si este es solamente un reclamo salarial. Ahí está. No. Nosotros, yo suelo usar una figura. Nosotros venimos con el freno de mano puesto. Acá se impidió la discusión durante muchos años y UDPM impidió toda discusión, empezando por la discusión salarial. Al firmar estos acuerdos a la baja en enero o en febrero, impide la discusión de los compañeros. Nosotros nos damos cuenta que hablamos de salario y también se termina hablando de la situación del IPS, de lo mal que están con los compañeros que no pueden comprarse los remedios, que no pueden atenderse. Entonces, esa discusión también está atrasada. Entonces, no es que es solamente salarial. Lo que pasa es que no podemos discutir los otros temas. No nos reciben para hablar de otros temas. Ojalá pudiéramos hablar con alguien de la situación del IPS que le afecta a los docentes y a todos los trabajadores de la provincia. Ojalá podamos hablar de la situación del comedor, que necesita más presupuesto, especialmente cuando sigue subiendo la inflación y los chicos van a ir con hambre a la escuela. Necesitamos hablar de la situación de los porteros. Tienen que ganar más los porteros. Ganan una miseria los porteros. Tiene que ganar un sueldo, en serio, la cocinera que gana 10.000 pesos. Todos esos temas están atrasados. Y lo pedagógico también lo queremos hablar. No es que nosotros le escapamos al tema. Se está poniendo el acento en la máquina, pero no en el ser humano. Y eso para nosotros es muy grave. Se está haciendo un entorno virtual donde los profesores van a tener que poner ahí los contenidos para que el alumno aprenda. Pero es muy interesante la situación de la tecnología. ¿Pero y el ser humano? Hoy decía Leandro algo muy importante que tiene que ver con la convocatoria, ¿no? La falta de convocatoria. Y charlábamos con Leandro cómo no convocan a ATE, por ejemplo, cuando decíamos cuál es la excusa del gobierno que habla de convocar solamente a organizaciones que tienen personería gremial. Claro. ¿No? Y a ver, nos convocaban a la UNAM es un sindicato legalmente constituido, a esa mesa nos llamaron, nos echaron, porque bueno, evidentemente no les gustaban las cosas que decíamos. Pero en esta oportunidad no en esta oportunidad no convocaron, o sea, ellos eligieron a 5 organizaciones con las que seguramente previamente habían hablado. La compañera del SADOP se levantó, la verdad que valoro la dignidad de esta compañera, que dijo esto no firmo porque es insuficiente, no puedo castigar al maestro de grado de la manera que castiga este acuerdo. O sea, el maestro de grado es el último orejón del tarro y es el más castigado en este acuerdo, Pepe. Es el que más trabaja, es el que menos gana en el sistema educativo y la verdad que este acuerdo lo condena, pero hacía muchos años que no se castigaba tanto al maestro de grado como se castigó ahora, ¿no? Pepe, CTA la fundó la CETERA y UDPM participó de esa fundación en la década del 90. Resulta que ahora que ellos no están, que forman parte del gobierno, resulta que la CTA que convoca paro es ilegal. Sí. Es un verso muy grande. Ahora, la CETERA también ha hecho... No, nos entregó también. ATE fue fundado en 1925. No me vengan con cuentos de la legalidad. Son cuentos.
Y además un ministro muy cuestionado, ya que viene con un antecedente, por lo menos hubiera tenido la dignidad de estar a la altura del cargo que lo nombraron y llamar a todas las organizaciones sindicales que representan a los trabajadores, porque la verdad que se junta con una parte de la docencia, ¿no? Con la representación de una parte. La mayoría de los docentes no están afiliados a ningún sindicato, ¿no? Y el 50% está afiliado a la UDPM, a la UNAM. Nosotros somos el segundo sindicato en cantidad de afiliados en esta provincia, no estamos siendo convocados. Con un ministro que ya viene cuestionado por vivir en Rosario, y hace un año atrás se lo nombra en un cargo dentro del Consejo General de Educación, ¿no? Un ministro que ya viene teniendo problemas en otra provincia de persecución a los docentes. Bueno, pensamos que ese problema lo dejaba en Rosario. No, evidentemente lo trasladó a la provincia de Misiones y sigue persiguiendo a los trabajadores acá. Haya vivido donde haya vivido, si viene y hay un trabajo a fondo, coherente, digamos, no tendría mucho que ver, digamos, ¿no? ¿Cuál es el camino ahora a seguir? Bueno, nosotros estamos convocando, o sea, presentamos un petitorio el día de la marcha y lo que queremos es una mesa de diálogo, ¿no? Esa mesa de diálogo no apareció, entregamos el petitorio a Casa de Gobierno, no fuimos convocados y la verdad que el gobierno tenía toda la oportunidad de desarticular las medidas de fuerza o todo lo que se está haciendo a lo largo y a lo ancho de la provincia. No tuvo la voluntad política, no lo quiere hacer, prefiere ponerse en esa postura de perseguir a los trabajadores que están ejerciendo un legítimo derecho. Y bueno, y nosotros vamos a las 72 horas por la falta de convocatoria al diálogo, ¿no? Y a partir del lunes tendremos múltiples actividades, va a ser un paro activo prácticamente, con acampes, marchas de antorchas, cortes. Algunos colegas están hablando muy seriamente del corte de ruta, que la verdad que nos perjudica a todos. Trataremos de no llegar a eso, pero bueno, pasó en San Vicente, pasó en Alem. Ese es el tema que yo lo analizaba en la radio. El corte de ruta. Digamos, todos los que reclaman quieren la adhesión, necesitan la adhesión del ciudadano. Y los cortes de ruta afectan a personas que nada tienen que ver con la problemática y que quizás también son víctimas de problemáticas similares. Entonces, yo sé que son... Pero a lo que le empuja el gobierno, digamos, ¿no? Porque cuando sale un tabacalero a cortar la ruta o cuando sale un trabajador pero yo no estoy hablando... mi posición no tiene... o sea, estoy en contra de todos los cortes de ruta, del tabacalero, del tarefero, del docente, porque yo que vivo en un lugar donde se nombró incluso en algún momento irónicamente la capital provincial del corte de ruta, y uno, por el trabajo que hace, charla constante, no nosotros ni tanto, pero constantemente hablamos y salimos y hablamos con la persona que está allá 2 kilómetros y dice, ¿por qué el corte de ruta? ¿Qué tenemos que ver nosotros? Entonces, esas son las cosas. Por eso creo que ahí tiene que buscarse otro tipo de adhesiones de la sociedad, ¿no? Claro, mire, yo quiero decir que cuando se llega a esa medida la gente realmente está desesperada, ¿no? Porque es la realidad cuando la gente sale a una medida extrema, porque ya fallaron todos los mecanismos de diálogo. Y acá hay un gran responsable que es el gobierno y el Consejo y el Ministerio de Educación de la convocatoria. ¿Sabe cuántos cortes de ruta hicieron los docentes en Oberá? Ninguno. Ninguno, sí. Nunca hubo corte de ruta en Oberá. Y esta vez se propuso en una asamblea de 200 personas corte de ruta. Pedimos cuarto intermedio en la asamblea de la mañana para pasar a la tarde porque no tenía consenso. Pero son las mismas compañeras que nunca hicieron corte de ruta las que quieren cortar la ruta, porque ven que no hay respuesta. Nosotros venimos el jueves a la Casa de Gobierno y la respuesta fue silencio, ninguneo y el GOE atrás de la puerta. Claro. Entonces la gente se indignó ahí, se indignó con eso. Nosotros no vamos a tomar la Casa de Gobierno, nosotros no queremos entrar ahí. Paro, como decía Estela, movilización, acampes, marchas.
lunes, martes y miércoles próximos. Sí, y la espera de la convocatoria. La verdad que nosotros estamos abiertos, estamos expectantes y en realidad también exigimos, porque nosotros representamos a trabajadores que merecen estar en un espacio donde se trate. Hoy estamos hablando de lo salarial, pero como decía Leandro, hay tantos temas de los que hablar. Sí. Hay que hablar de la calidad educativa en esta provincia. Esta provincia está plagada de personas que no tienen el título docente correspondiente y están en espacios de horas cátedras y de cargos, digamos. Entonces, ¿pero qué? ¿Militan políticamente o tienen un papelito que dice inmunidad gremial de la UDPM, ¿no? Entonces, bueno, ese es uno de los temas, digamos. Hay cientos de temas importantes de los que tenemos que hablar. Esperemos que en la próxima oportunidad nos encontremos para analizar los resultados. Ojalá que no lleguemos a cortar la ruta, que haya diálogo y que todo se solucione. Pero hasta ahora no hemos visto esa predisposición. Gracias por visitarnos. Gracias.